Muy buenas noches. Retomamos nuestras catequesis sobre el sacramento del orden sagrado. Hoy vamos a hablar de esto que la Iglesia llama el sacerdocio ministerial. Empecemos encomendándonos a la Virgen María, a ella que es nuestra Madre, hoy en el día del Santo Cura Brochero, patrono del clero argentino. Y le pedimos a la Virgen que interceda por nosotros para que en este camino que vamos haciendo, tratando de conocer un poquito mejor distintos aspectos de nuestra fe, nos ayude justamente a eso, ¿no? A crecer en nuestra fe, la fe de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Cura Brochero, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, antes de entrar en el tema de esta noche, repasemos un poquito de qué hemos hablado en nuestros encuentros anteriores sobre el sacramento del orden sagrado. ¿Sí? Nos estamos tomando nuestro tiempo, como siempre lo hacemos al encarar uno de estos temas, para ir buscando los fundamentos en la palabra de Dios. Hemos recordado cómo en el pueblo de Israel Dios quiso que haya sacerdotes, una tribu sacerdotal, en particular la tribu de Leví, un sacerdocio misterioso, que es el sacerdocio de Melquisedec, y veíamos como el sacerdocio en Israel en el Antiguo Testamento anticipa, es una figura del sacerdocio del Nuevo Testamento. Hemos visto también cómo en el Nuevo Testamento, es decir, en la iglesia en que nosotros nos encontramos, hay uno solo y único sumo y eterno sacerdote. Y ese único y eterno sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, pero que a su vez en la Iglesia, este sacerdocio de Jesús, se participa de distintas maneras entre sus miembros. Hay una primera participación en el sacerdocio de Jesús por el bautismo, ya que por el bautismo, como dice San Pablo, nosotros somos incorporados a Jesucristo. Y todos los que somos de Cristo por el bautismo, participamos del sacerdocio de Jesús. Esto es lo que se llama el sacerdocio común de los fieles. ¿Sí? Común porque todos los bautizados por el bautismo, ¿sí?, participan de este sacerdocio único de Jesucristo. Ya estos son los temas de los que hemos venido hablando. Ahora nos queda dar un paso más para meternos propiamente de lleno en esto que es el sacramento del orden sagrado, ya que el sacramento del orden sagrado es aquel sacramento por el cual en algunos miembros de la Iglesia se da una nueva participación distinta a la del bautismo en el sacerdocio de Jesucristo. Entonces, después de haber repasado esto, vamos al tema de esta noche, el sacerdocio ministerial. Recuerdo, para los que están viéndolo por Facebook, que mientras yo hablo, pueden ir compartiendo sus preguntas o comentarios, que al final de mi pequeña exposición los iremos leyendo, compartiendo e intentaremos responder alguna pregunta si la hay. Y para los que están ahora en Facebook o lo ven después por YouTube, acuérdense que si les parece que vale la pena ayudar a difundir un poco estas catequesis, está bueno si le dan un like, si se suscriben al canal, activan notificaciones o bien comparten. Entonces, hablemos del sacerdocio ministerial. ¿Qué es este sacerdocio ministerial? Bueno, es esta otra forma de participar en el sacerdocio único de Jesucristo que se da en la Iglesia por el sacramento del orden sagrado. Ya en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de los apóstoles, San Pablo, Pedro, Santiago, vamos viendo cómo dentro de la comunidad cristiana se va dando una estructura que viene de Jesús, ¿no? Jesús elige y envía a los apóstoles y los envía en su nombre, a tal punto que en los evangelios
escuchamos estas palabras de Jesús. Los que ustedes escuchen, me escuchan a mí. O sea, hay una identificación muy especial entre esos apóstoles enviados por Jesús y el mismo Jesús. Los apóstoles van evangelizando, van fundando comunidades, van eligiendo también sucesores, o más, mejor dicho, colaboradores en este ministerio. Entonces vamos viendo cómo las primeras comunidades cristianas, en realidad al igual que ahora, ¿sí?, se van organizando en torno a aquel que cuida, se ocupa, pastorea esa comunidad, ¿sí? Los obispos o episcopos, ¿sí?, también los presbíteros, que van a ser los colaboradores de los obispos, ¿sí? Y ellos van a ser los primeros, lo que hoy en general llamaríamos sacerdotes, ¿sí?, con este sacerdocio ministerial del que estamos hablando. Vamos a leer algunos textos rápidamente del Nuevo Testamento, en los cuales se habla de los presbíteros. ¿Sí? ¿Quiénes son los presbíteros? ¿Qué roles cumplen? ¿Cómo la Iglesia va entendiendo cuál es la misión que por el sacramento del orden sagrado, o bien, como dice San Pablo, y lo vamos a leer, por la imposición de las manos, ¿sí?, reciben los que han sido ordenados? Por ejemplo, en la carta de San Pablo a Timoteo, en la primera de sus dos cartas, Timoteo justamente era uno de los colaboradores de Pablo, a quien Pablo encomienda algunas de las comunidades fundadas por Pablo en primer lugar. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 17, se habla, por ejemplo, de los presbíteros. Si los presbíteros que ejercen su cargo debidamente merecen un doble reconocimiento, sobre todo los que se dedican con todo su esfuerzo a la predicación y a la enseñanza. Y un poquito más adelante dice: no admitas acusaciones contra un presbítero a menos que estén avaladas por 2 o 3 testigos. Y un poquito más dice: a los que incurran en pecado, repréndelos públicamente para que sirva de escarmiento a los demás. O sea que incluso entre los presbíteros puede haber pecadores, y San Pablo advierte que a ellos hay que escarmentarlos. Y si seguimos leyendo, dice: delante de Dios, de Jesucristo y de sus ángeles elegidos, te ordeno que observes estas indicaciones sin perjuicios y procediendo con imparcialidad. ¿Sí? No te apures a imponer las manos a nadie y no te hagas cómplice de pecados ajenos. Y acá San Pablo habla de este gesto, ¿no?, de imponer las manos, que es tan característico en el rito de la ordenación sacerdotal. ¿Sí? No te apures, no te apresures a imponer las manos a nadie, escribe Pablo a Timoteo. Y en la segunda carta de San Pablo a Timoteo también le habla de los ministros. ¿Sí? A ver si encuentro la cita que había preparado. ¿Sí? Estamos ahí nomás, el capítulo 1, versículo 6. Ahora le está hablando personalmente Pablo a Timoteo. ¿Sí? Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de manos. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. Si no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ¿sí? Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado. Entonces acá otra vez Pablo menciona este gesto. ¿Sí? Timoteo, por la imposición de las manos, recibió un don de Dios. Un don, especialísimo, particularísimo, que es lo que nosotros llamamos hoy en día el orden sagrado, o con más propiedad, ser incorporado al orden sagrado. También el apóstol Santiago, en el capítulo 5, estoy mirando acá el machete de su carta, ¿sí?, menciona a los presbíteros y cuál es alguna otra función de los presbíteros en la comunidad. Este texto del capítulo 5 de la carta de Santiago ya lo hemos recordado, por ejemplo, y ahora se van a dar cuenta enseguida, al referirnos al sacramento de la unción de los enfermos. ¿Sí? Dice Santiago, capítulo 5 y versículo 14. Si está enfermo, si hay algún enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él
y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo, el Señor lo aliviará, y si tuviere pecados, le serán perdonados. O sea que el presbítero tiene un don que recibió por imposición de las manos, pero al mismo tiempo este don le da un poder especial, y eso vamos a verlo ahora enseguida que lo dice el catecismo. Por ejemplo esto, ¿no? De ungir con óleo y orar por los enfermos, el presbítero, ¿sí? De tal manera que la fe salve al enfermo, alivie el Señor al enfermo, y si hubiera pecados, le queden perdonados. Y última de las citas que vamos a leer, ¿sí? Es de la carta de San Pedro, en la cual él escribe a los presbíteros. ¿Sí? Capítulo 5 de la primera carta de Pedro. Exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. ¿Sí? Presbítero, la palabra presbítero, etimológicamente significa anciano. ¿Sí? Pero acá vamos viendo que los presbíteros no necesariamente son ancianos. De hecho, San Pablo le escribe a Timoteo: nadie te desprecie por tu juventud. O sea que se ve que Timoteo era joven, sino que ya más que a la edad, el término presbítero va haciendo referencia a una función, a una misión dentro de la comunidad. Entonces, San Pedro, ahora estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, le escribe a los presbíteros: apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado, velen por él, cuídenlo, no forzadas, sino espontáneamente, como lo quiere Dios, no por un interés mezquino, sino con abnegación, no pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Y cuando llegue el jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de la gloria. O sea que, al hablar de los presbíteros, la palabra de Dios nos está hablando de algunos hombres que al interno de la comunidad, por la imposición de las manos, han recibido un don. Ese don les confiere un poder, ¿sí? Por ejemplo, el de ungir a los enfermos, y tienen esta misión de ser pastores, guías, aquellos que cuidan el rebaño que les ha sido encomendado. Bueno, después, en nuestra sucesiva catequesis, seguiremos leyendo, Dios mediante, algunos otros textos. Pero entonces, al hablar de los presbíteros, ¿de quiénes estamos hablando? Y estamos hablando de aquellos que han recibido el sacramento del orden sagrado. Es decir, participan del sacerdocio de Jesús de una manera nueva, distinta. Y esto es lo que llama el sacerdocio ministerial. Si uno tuviera que resumirlo muy brevemente, entonces, pues normalmente usamos el término sacerdotes justamente para referirnos a estos sacerdotes, a los que hemos recibido el orden sagrado y participamos del ministerio sacerdotal de Jesús. ¿Qué es un presbítero? ¿Sí? ¿Qué es un obispo, si se quiere, por esta participación que se da en el orden sagrado? Si se tuviera que decir en una expresión, el catecismo de la Iglesia Católica usa la siguiente: ¿sí? Son aquellos que, por el don que han recibido, otra vez, actúan dentro de la Iglesia in persona Christi capitis. In persona Christi capitis. ¿Qué significa eso? En la persona de Cristo cabeza. O sea, nosotros, ¿sí? Digo por ahora en general, ¿sí? Sacerdotes entendiendo presbíteros y obispos, hemos recibido la misión, por la imposición de las manos, de representar para el pueblo de Dios al mismo Jesucristo. El catecismo lo dice explícitamente: presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia que se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Ese es el sacerdote, por decirlo en términos breves y sencillos. El representante de Jesucristo, el que hace presente a Jesús para el pueblo de Dios. El catecismo señala, y ya lo veíamos en los textos de San Pablo, ¿sí? Que esta presencia de Cristo en el ministro no significa que el ministro no tenga pecados, no significa que el ministro no tenga flaquezas humanas. Que si bien es cierto que la eficacia de los sacramentos, como en algún momento lo hemos dicho, no depende de la santidad del ministro, sin embargo,
y esto lo leo textualmente, existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden dañar por consiguiente a la fecundidad apostólica de la Iglesia. Ya lo veíamos que decía San Pablo, si un ministro, si un presbítero se equivoca, hay que reprenderlo, ¿sí? Y no apurarse a imponer las manos a nadie. Entonces el presbítero, ¿sí?, el sacerdote ordenado, es presencia de Cristo para el pueblo de Dios, ¿sí? Ha recibido un don en el sacramento del orden y junto con este don, y así lo dice el catecismo un par de veces, ha recibido un poder, en latín una sacra potestas, ¿sí? Un poder, ¿sí? Un poder especial, no son los superpoderes de Marvel, ¿sí? Es muchísimo más, es infinitamente más que eso. Un poder es una capacidad de realizar actos que de otra manera no se podrían realizar. Y nosotros sabemos, porque nos lo enseña nuestra Madre de la Iglesia, ¿sí? El sacerdote puede hacer cosas que otro fiel no puede hacer. Recordábamos el ejemplo de administrar el orden, la unción de los enfermos, ¿sí? Celebrar la misa, o sea, hacer la Eucaristía, perdonar los pecados en el nombre de Jesús y otras cosas más. Y con este poder la misión también de enseñar y de guiar al pueblo de Dios y de cuidarlo como pastores. Es un poder, sí, tenemos un poder que el resto de los fieles no tienen, ¿sí? Que depende absolutamente de Jesucristo y está instituido a favor de los hombres y de la comunidad cristiana. Por eso se lo llama sacerdocio ministerial. Ministerio significa servicio, ¿sí? Ese poder que hemos recibido, ya más adelante trataremos de profundizar un poco qué significa, qué es, en qué consiste. Este poder es para el bien del pueblo de Dios. Como les decía, para santificarlo, para que se santifique el pueblo de Dios, para que sea enseñado, para que sea guiado por el ministerio de los presbíteros. ¿Sí? Siempre en la Iglesia poder es servicio y más poder es más servicio. ¿Sí? Como dice Jesús justo en el Evangelio de hoy, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y eso es una enseñanza que Jesús quiso transmitirle y le costó, en primer lugar, a sus apóstoles. Y por otro lado, y con esto ya redondeamos, acuérdense que si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario puede hacerlo, vayan aprovechando antes que se nos termine la transmisión. El sacerdote es representante de Cristo para la Iglesia, el que hace presente a Cristo en su persona al pueblo de Dios, pero al mismo tiempo es representante de la Iglesia delante de Cristo, ¿sí? Actúa en nombre de toda la Iglesia, cada vez que presenta sus oraciones, los sacrificios, ¿sí?, sobre todo la misa y la liturgia de las horas. Por eso el sacerdote, como mediador que es, de esto ya lo hemos visto y lo he dicho un par de veces, ¿sí?, está ahí, entre Dios y los hombres. ¿Sí? Para la Iglesia es representante de Cristo, para Cristo es representante de la Iglesia, en cuanto que ofrece el sacrificio, lo cual es el acto propio del sacerdocio. Esto no significa, y esto también, ¿sí?, lo repite el catecismo un par de veces, que el sacerdote sea una especie de delegado de la comunidad. Aunque represente a la Iglesia delante de Jesús, no significa que sea un delegado, o sea, como que se pueda elegir por votación. Si bien todo sacerdocio, toda vocación nace en una comunidad, en una familia, en una comunidad cristiana, ¿sí?, el sacerdote es elegido por Dios, lo dice la carta a los Hebreos, ¿sí? Nadie se arroga esta dignidad del sacerdocio si no es llamado por Dios. Después veremos que a la comunidad, sobre todo a la Iglesia en sus pastores, le toca verificar si ese llamado es o no de Dios. Muy bien, entonces hasta ahí llegamos, ¿sí? Empezamos a hablar a partir de hoy entonces de los ministros ordenados, de aquellos que han recibido el orden sagrado y que de esta manera participan de un modo nuevo, distinto, del único sacerdocio de Cristo. Acuérdense, si quieren hacer una pregunta, la pueden hacer, si no, vamos a ir terminando. Si uno tuviera que decir, ¿no?, y con esto se empiezan a entender muchas cosas, de las cuales iremos hablando después, en pocas palabras, entonces, ¿qué es un sacerdote? Hablando de uno como yo, ¿sí?, que ha recibido el orden sagrado, y ya lo dijimos, ¿no?, el que actúa in persona Christi Capitis. En dos palabras, un sacerdote es alter
Christus. ¿Qué significa esto en latín? Es otro Cristo. El sacerdote tiene la misión de hacer presente a Cristo en medio de su pueblo. Muy bien, sobre eso seguiremos profundizando más adelante, si Dios quiere. Visto y considerando que no hay preguntas ni comentarios, vamos a terminar acá, que se nos hizo un poquito más tarde. Recémosle a Dios por los sacerdotes, a la Virgen encomendémoslo, especialmente al cura Brochero. Sí, mira, justo tengo, por eso llegué tarde, tengo la estampita del cura Brochero. Tenemos la gracia de nuestra diócesis de San Justo que se haya abierto hoy mismo y se haya bendecido la casa vocacional de la diócesis para aquellos que piensan que Dios los puede estar llamando al sacerdocio. Así que bueno, pongamos todas estas intenciones en manos de la Virgen, ¿sí?, para que ella se las presente a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches a todos, que descansen. Nos vemos Dios mediante el miércoles que viene por la página de Facebook de la Parroquia Nuestra Señora de Monte Carmelo. Y volvemos al horario de las 21 horas. 21 y algo como hoy. Buenas noches, que descansen.